Bienvenidos a Blockchain Bytes, el podcast de Alastria. Bienvenidos a un nuevo episodio de Blockchain Bytes, el podcast oficial de Alastria, un espacio dedicado a conversar con expertos sobre tendencias, novedades y la actualidad en torno a las tecnologías distribuidas y el fenómeno descentralizado. Blockchain Bytes cuenta con el apoyo de la ayuda de plataformas tecnológicas de innovación de la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y hoy vamos a hablar del fenómeno de las DAO, o Decentralized Autonomous Organizations, y para eso nos acompaña una experta en la materia, María del Sagrario Navarro, profesora de Derecho Mercantil de la Universidad de Castilla-La Mancha y colaboradora también de otras instituciones del mundo blockchain, entre ellas INATBA, de la que es miembro del Academic Board. Bienvenida, Sagrario. Gracias, Jota. Bueno, tratamos hoy un tema lo cierto es que genera mucho interés en la comunidad y ya tardábamos en cubrirlo, que es el fenómeno de las DAOs. Yo creo que para empezar un poco, cuéntanos un poco qué es una DAO. Perfecto, bueno, gracias por la invitación. Llevo muchos años enamorada del fenómeno y además creo que es un elemento importante para entender la descentralización. Me pides una definición, no puedo dártela, es decir, en el sentido de que no existe una regulación uniforme del fenómeno y por lo tanto te voy a dar la definición que a mí me gusta. Para mí una DAO es una red descentralizada, autoorganizada, que se coordina por incentivo criptoeconómico y que basa su funcionamiento en código ejecutable, es decir, smart contract, y está alojada en blockchain, ¿no? Esos serían los elementos de la DAO. La DAO tiene que tener una comunidad, tiene que tener un token de gobernanza, tiene que tener un treasury, tiene que tener un fondo, pero principalmente ese sería el concepto. Ahora, si nosotros nos vamos a las tres palabras de la DAO, tú lo has dicho muy bien, el acronismo en inglés no es organización autónoma descentralizada. Cada uno de esos conceptos en sí mismo daría para un podcast, porque ¿qué es organización? Por ejemplo, Buterin, que lo conocéis todos, que es el cofundador de Ethereum, él en su blog un día debatía respecto del concepto de la DAO y decía qué significa que sea una organización, aunque lo veremos después seguramente, qué diferencia una organización de, por ejemplo, una tribu o una comunidad o una institución, incluso el Estado, o sea, en qué parte está la DAO, ¿no? Por eso a mí me gusta más hablar de red que de institución o de organización, que es autónoma. Autónoma en el sentido de que opera con contrato inteligente autoejecutable, pero en realidad hay gente, y en ese grupo yo me incluyo, que consideramos que la verdadera DAO surgirá cuando la IA esté dentro de manera plena, la inteligencia artificial. Entonces hablaremos de sociedades algorítmicas, de lo que se conoce como entidades agénticas, bueno, pues todo ese mundo que es súper interesante. Y luego la última palabra, que es descentralizada, que es la piedra de toque, porque la descentralización en realidad, que es sobre la que pivota todo el concepto, hoy por hoy es una quimera, porque en realidad proyectos realmente descentralizados hay bastante pocos. Yo creo que con esta primera respuesta ya casi hemos hecho el podcast, ¿no? Porque efectivamente lo has hecho el unfolding muy bien, pero bueno, vamos a indagar un poco más en la materia. Y yo siempre que pienso en DAOs, y cuando lo hemos estado explorando en el seno de Alastria, pero también como ecosistema, la primera reacción que suscita, y sobre todo cuando hablas con abogados, es que en España es una asociación irregular, ¿vale? Eso es lo que nos dicen algunos. ¿Cómo reaccionas ante esa afirmación? Bueno, la DAO no es una asociación ni es nada parecido. Lo que sí que es cierto es que se ha impuesto a fuerza de los hechos, y lo primero que quiero decir es que hay que diferenciar el fenómeno de la DAO como algo muy complejo. No tiene mucho que ver, a pesar de ese concepto genérico que te he dado, Jota, no tiene mucho que ver una DAO que está pensada para potenciar que la cadena de valor, por ejemplo, agroalimentaria, reparta justamente el valor al agricultor y luego los eslabones, y hay algún proyecto en ese sentido muy interesante, que las DAOs que están al frente, por ejemplo, en los protocolos DEX de finanzas descentralizadas como Uniswap o como Lido DAO, que es uno de los emblemas, ¿no? O tampoco tiene que ver nada con el fenómeno, por ejemplo, que ocurrirá en Nepal, la revolución de la gente joven, que a través de Discord pues, ha puesto un nuevo presidente, ¿no? Y hay gente que dice que eso también es una DAO. Entonces, el fenómeno, como ves, es muy complejo y la verdad es que la problemática es diferente.
El tema de la regulación de la DAO se ha impuesto por la fuerza, sobre todo en el ámbito de las finanzas descentralizadas, porque ha habido demandas en Estados Unidos contra protocolos DEX por precisamente operar en mercados de valores sin tener ningún envoltorio jurídico ni hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, se ha demandado además con cuestiones procesales complejas, porque demandar a alguien que no tiene una sede es como complejo, ¿no? Era un poco mi punto con lo de la irregularidad. Claro, Es decir, estamos acostumbrados a otro tipo de sociedad, derecho societario, pues te lleva a unos corsés. La sociedad anónima, la sociedad limitada. Necesitamos de un cambio jurídico que también albergue este nuevo fenómeno, que es donde a lo mejor no hay un administrador identificable, sino que todos son mancomunadamente solidarios y mancomunados. En Estados Unidos lo que se ha hecho ha sido aplicar por defecto, las sentencias son interesantes, la de Oki DAO, la de Lido DAO, y lo que hacen es aplicar el régimen de la sociedad general, que ellos llaman la General Partnership, y lo que dicen es que todos los titulares de un token de gobernanza son socios de una sociedad que nunca se ha inscrito y por lo tanto es irregular, ¿no? Llevar esto a nuestro ordenamiento es complicado, y por eso yo lo que creo y he defendido, yo creo que desde el inicio que estoy analizando las DAOs, yo no veo a las sociedades transicionando a DAOs, me parece muy complicado porque ahora mismo no hay asidero jurídico realmente estable en España y en Europa, ahora te diré un poco, pero sí que creo que tiene que haber una conciencia de incorporar canales DAO, o sea, fenómeno DAO dentro de la propia sociedad. Me explico, si yo soy una gran sociedad, esto lo he defendido ante bancos también, si yo soy una gran sociedad o soy un banco, el engagement de determinados grupos de interés, por ejemplo los clientes, su rating crediticio, o sea, ese engagement puede hacerse a través de fenómeno DAO. No necesariamente tengo que crear una figura jurídica específica para la DAO. De hecho, no hay propuesta todavía firme en Europa, hablo de regulación de la DAO. Sí que hay, por ejemplo, una propuesta por ahí que dice que las DAOs que tengan ánimo de lucro se asimilen a lo que en Europa se conoce como sociedad cooperativa europea, que eso es otro tema interesante porque para mí la DAO tiene más de mutualista que de sociedad de capital. Y eso sería para las, digamos, las DAOs con ánimo de lucro, y para las DAOs sin ánimo de lucro hay una propuesta de asociación transfronteriza europea, que puede ser el paraguas para la DAO, ¿no? Ahora mismo en España, si me preguntas, o en Europa, yo creo que uno no puede ir al registro mercantil a constituir una DAO. Entonces, lo que sí que puede hacer, y ya te digo una cosa que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, nosotros en la Asociación de Blockchain de Castilla-La Mancha, que es una asociación, nosotros lo que hemos hecho ha sido hacer un estudio de la ley de asociaciones y ver si la ley de asociaciones en el ámbito de autonomía de la voluntad te permite gobernarte democráticamente a través de una DAO. Entonces, tú tienes el parapeto de la asociación, es la persona jurídica que tiene que operar en el tráfico, porque no nos olvidemos que hay tránsito al exterior, hay que contratar gente, hay que pagar gente, eso no lo puede hacer alguien sin un CIF. Sin un IF, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Pues yo creo que tienes el parapeto de la persona jurídica, y lo que hay que intentar es que hasta que haya una regulación, haya una seguridad jurídica más o menos adecuada que realmente haga desplegar el potencial de la DAO, ir creando cultura DAO dentro de las instituciones. Y, por ejemplo, analizar cada uno de los institutos jurídicos, la asociación, la sociedad limitada, la fundación, incluso el fideicomiso. Porque, por ejemplo, a mí el trust, que es, digamos, la traducción en español, que es el fideicomiso, me parece que es muy interesante para la DAO, ¿no? Entonces, no creo que hoy por hoy estemos en condiciones de decir qué tipo jurídico tengo que hacer para tener una DAO en España, pero sí que creo que hay que ir en ese camino. Muy bien, yo creo que hemos cubierto gran parte de las dudas jurídicas y del envoltorio, ¿no? De qué figuras usar. Bueno, más bien un paso anterior, ¿en dónde es donde más se están proliferando? ¿Dónde la normativa es más favorable? Hay mucha normativa, Jota, pero hay normativa que en mi modesta opinión no es del todo correcta. Por ejemplo, en Estados Unidos, ya antes, pero sobre todo a raíz de estos casos que te digo, de Oki DAO y de Lido DAO, lo que han hecho ha sido, por ejemplo, en las sociedades limitadas han creado un subtipo y entonces han modificado sus normas de sociedades limitadas y han metido a la DAO, ¿no? En muchos estados de Estados Unidos, empezando por Wyoming. Wyoming, además, por ejemplo, tiene una norma específica y una figura específica que es la DUNA, que es la Asociación No Incorporada Descentralizada, y para que te hagas una idea, Uniswap, que es uno de los protocolos DEX más importantes en el ámbito de finanzas descentralizadas, hace muy pocas semanas se ha incorporado en Wyoming para evitar problemas, ¿no? Hay un montón de operadores. En Wyoming. Entonces, Wyoming, pero Vermont, lo que ha hecho ha sido modificar su ley de cooperativas, tal. Y luego hay otros ordenamientos que, sin hacer una regulación ad hoc
de las DAOs lo que hacen es estirar todo lo que pueden sus institutos jurídicos, lo que se hace como criptoamigables, ¿no? Estos estados como Emiratos Árabes, entonces lo que hacen es, bueno, pues estirar sus institutos jurídicos tradicionales, la fundación, la asociación en Suiza, por ejemplo, y entonces lo estiran para dar. Si cumples con X elementos, estás en un protocolo abierto, tal no sé qué, pues te puedes configurarte como DAO. No creo que sea el camino, porque yo creo que en la DAO hay un elemento de omniterritorialidad que casa muy mal con el Estado-nación que conocemos, es decir, con el derecho nacional. Y, por ejemplo, que no nos va a dar tiempo, pero luego, y lo quiero señalar, Jota, hay una propuesta muy interesante de UNCITRAL, por ejemplo, y también de la comisión, de la Law Commission de UK, que lo que dice es: olvidaros de leyes nacionales, hay que ir hacia algo mucho más grande, y entonces hablan de una suerte de nueva lex mercatoria, o sea, una suerte de nuevos principios generales que regulen este fenómeno, no como convenios internacionales, pero otra fuente de derecho, ¿no? Entonces hablan de algo parecido a lo que son los derechos no estatales, la Sharia, por ejemplo, es decir, esa idea de un derecho fluido, basado en la autonomía de la voluntad, no ligado a un territorio, y esto tiene que ver con el poder de la autonomía de la voluntad y que nosotros nos reconozcamos en esa autonomía de la voluntad codificada como fuente de derecho. Entonces, esto es muy técnico, ciertamente, pero es un camino muy interesante que tiene que ver con una nueva manera de hacer derecho. Pero MiCA, por ejemplo, cuando sale, que no cubre este fenómeno y que estamos esperando a su capítulo 2 y que se abrirá en algún momento, probablemente cuando el MiCA 1 se clarifique adecuadamente, que está planteando algunas cositas, una norma que se confecciona hace 4 años y que lleva un proceso de negociación, pues se queda obsoleta cuando toca hacer las cosas, que probablemente es ahora en 2025. Pero ese segundo capítulo sí que incorporará, o se dice, se habla en el mercado, que incorporará fenómenos que no ha sido capaz de cubrir, y ojalá pues le dé mayor claridad a este tema. Pero es verdad que trae esos principios de extraterritorialidad y equivalencias. Ves que Genius, por ejemplo, en Estados Unidos sí que trae equivalencia a sociedades que puedan estar radicadas en otros territorios, pero en cambio MiCA te habla de constituidas en Europa, solo pueden operar esas. Entonces, esta omnipresencia que puede tener una DAO casa mal, ¿no? Probablemente con la arquitectura legal que nos trae MiCA. Pero el problema es que además hay que ir a la base. La base es que cuando se hicieron los debates parlamentarios de MiCA, sí que aparecía la palabra DAO. Yo tengo algún documento en el que estaba la palabra DAO. Ahí Sí, lo menciona. lo menciona. Y luego al final, en la exposición de motivos, en el considerando 22, creo recordar, deja claro que todo lo que sea completamente descentralizado, fully decentralized, es la palabra que utiliza en inglés, queda fuera, ¿no? Entonces, el problema, pero incluso con la Genius Act en Estados Unidos, es decir, ¿qué está ocurriendo en Estados Unidos? En Estados Unidos, el otro día, por ejemplo, Paul Atkins, el presidente de la SEC, en un discurso que era muy interesante, dijo: todo el fenómeno de finanzas descentralizadas es muy nuestro, muy de libertad, ¿no? O sea, no podemos coartar la libertad. Entonces, en ese discurso, que además yo lo tengo ahí un poco como casi del libro de noche, sí, lo que dice es: no podemos regular hasta tal límite de que la innovación y la libertad, que no nos olvidemos, ¿de dónde se basa todo esto? El criptoanarquismo, ¿no? Lo capemos por una regulación que metemos con calzador, ¿no? Entonces, ni siquiera allí lo que se está haciendo es crear, como lo que se conoce en regulación, puertos seguros, es decir, espacios en los que no se va a imponer regulación porque se va a hacer otro camino, por ejemplo, estandarización a través de ISOs. Esto es un tema muy interesante. Si yo tengo una plataforma descentralizada que es una DAO como Uniswap, yo no la voy a pedir que se convierta en sociedad limitada para poder imponerle obligaciones derivadas de la Genius Act. Si tú me demuestras que estás completamente descentralizada, te voy a dejar al margen, en ese puerto seguro, pero tienes que tener una serie de ítems que me demuestren que estás descentralizada. Esos ítems tampoco pueden ser al azar, y esos ítems están relacionados con una tendencia en la que estamos trabajando también en el ámbito de estandarización, de ISO, de estandarizar el concepto de descentralización. Porque el tema fundamental es saber cuándo algo está o no descentralizado, porque la descentralización, como en un informe muy interesante hizo el supervisor suizo, el FINMA, la descentralización tiene 2 niveles, la descentralización a nivel técnico, pero luego las capas que hay por encima también tienen grados de centralización y descentralización, dependiendo de cómo diseñes el token de gobernanza, dependiendo el criterio de consenso que te des, dependiendo de si metes delegación de voto o no, o sea, dependiendo de si tienes el botón del pánico para una ejecución automática del contrato. Todo eso, de alguna manera, pervierte el concepto de descentralización. Entonces, ahí el camino que estamos siguiendo, de hecho nosotros lo hemos defendido en INATBA, en un documento de toma de posición de DeFi,
lo que hemos dicho es, espera un momento, no os metáis a regular esto, hacer una especie de sandbox, dejar que las partes empiecen a trabajar y vamos en ese camino. Pensando un poco en lo que estabas diciendo, yo creo que Europa es el adalid de la protección al consumidor. Entonces, no nos olvidemos que las DAOs potencialmente podrán tener clientes. Pueden tener gente que compra sus activos financieros, sus digital assets en ellas. De hecho, así ocurre. Y aun entendiendo que son descentralizadas, pues querrán tener una puerta a la que llamar si pasa algo, ¿vale? Probablemente el principio en Europa es ese, de, oye, hay un plan de continuidad de negocio, hay unos administradores, sabemos dónde viven, sabemos qué hacen. Quizá en Estados Unidos hay un pensamiento más libertario en todo lo que tiene que ver con esto, pero sí es cierto que si tú te pones en manos de una compañía o una sociedad de este tipo, quieres entender su gobernanza. Primero como regulador seguro, pero como cliente incluso también, ¿no? Decir, bueno, si pasa algo, se ejecuta el contrato inteligente directamente y yo no tengo nada que decir, o sea, entender un poco cómo se gobierna. Entonces, yo veo que hay diferentes modelos de gobernanza. Yo creo que también es interesante para la audiencia que sepan cuáles son las diferentes alternativas que existen y que no sea un sistema político en donde solo a lo mejor vota una élite, ¿no? La plutocracia que se llama, sino que hay alternativas para no caer en eso. ¿Puedes elaborar un pelín ahí? Sí, vamos a ver, la base de la DA en realidad es un concepto de democracia plena en la que te quitas del medio lo que es al gestor. O sea, si nosotros pensamos en sociedades tradicionales, tenemos al órgano de administración, que tiene unos deberes fiduciarios, es decir, gestiona patrimonio ajeno, ¿vale? Y tenemos a los accionistas, podríamos decir que son los propietarios residuales de la sociedad, ¿no? Entonces, todo el debate del derecho corporativo tiene que ver con ese reparto de roles, ¿no? En la DAO quitamos esta parte, quitamos al órgano de gestión, ¿no? Por tanto, esos deberes fiduciarios desaparecen porque no hay órgano de gestión. Somos solo nosotros quienes realmente realizamos esa gestión del patrimonio que nos hemos autodado, ¿no? Por tanto, hay un principio de democracia pura sin un gestor. Pasa que si tú eliminas el gestor, en algún sitio tiene que haber deberes fiduciarios, ¿vale? Entonces, yo lo que explico siempre es, además, cuando lo explico, dependiendo de la audiencia, me di cuenta de que el enfoque es muy diferente, porque como tú bien dices, si la audiencia viene de Estados Unidos o de LATAM, de gente de LATAM, entienden muy bien esto de que si apelas a la libertad tienes que ser consecuente con la responsabilidad que implica la libertad. ¿Qué ocurre en Europa? En Europa, que además hiperregulamos, también desde el punto de vista sociológico, y esto es un tema que no podemos obviar, somos muy de libertad de boca, pero tengo un problema, voy a Papá Estado. Y Papá Estado lo que dice es, pues no es donde te has metido, no te puedo proteger porque no entiendo dónde te has metido. Por lo tanto, hay un tema educacional, que es una de las ramas en las que yo estoy más volcada, ¿no? Con el tema educacional, ¿no? A la gente joven sobre todo, porque yo no creo que la regulación tenga que ser un impedimento para la innovación. Quizás soy un rara avis en esto del derecho, ¿no? Pero creo que lo que hay que hacer es educar, principalmente. Entonces, si realmente hay una alternativa hoy para que gente desbancarizada, pueda acceder a financiación fuera de los cauces tradicionales de la banca, porque puede ir a finanza descentralizada, lo que no podemos hacer es crear todo un organigrama de protección del derecho del consumo igual que teníamos hasta ahora. No, tenemos que hacerles ver a esas personas que tienen una oportunidad diferente, con un grado de responsabilidad y de libertad diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la clave es eso. O sea, cuando alguien coge un token de gobernanza de Uniswap y tiene en su wallet junto a otros tipos de token, tiene un UNI, sabe que él es titular de un token que le da la posición de token holder, token de gobernanza de un protocolo descentralizado. Ahora mismo, como ya se ha incorporado a la DUNA, él sabe, esa persona sabe que es socio asociado, en este caso, desde el punto de vista legal. Si no está incorporada en ningún ordenamiento, ¿en qué me convierto cuando tomo un token de gobernanza? Pues depende del diseño del token de gobernanza, Depende de los derechos y las obligaciones que te diseñe este token de gobernanza. Por ejemplo, hay determinados criterios de consenso, porque además las DAO están replicando problemas tradicionales de las sociedades. La apatía, o sea, que yo estoy encantada con tener un token de gobernanza de Uniswap, pero a la tercera votación que me piden, en la que lo que se está debatiendo es el puente técnico para el Layer 5, que yo no tengo ni idea de lo que me están hablando, es que no voy, ¿no? ¿Y qué ocurre? Se abre todo un mecanismo de delegación de votos y aparecen las ballenas y aparece una concentración de votos. ¿Eso lo puedo modificar, lo puedo modular para que la descentralización no se me escape? Sí, hay maneras, por ejemplo, implementando criterios de consenso diferentes. Futarquía, por ejemplo. Hay DAOs, Noxys, por ejemplo, que lo que hace es implementar criterios de consenso en los que lo que se dice es ¿hacia dónde vamos? Y van a salir adelante las decisiones que cumplan con esa dirección, no por mayorías minorías, sino con propósito.
O sea, dirigir con propósito, el tema del voto cuadrático, o sea, se pueden hacer cosas para que no se nos vaya la descentralización y la democracia, pero que existen problemas que repiten los patrones de la sociedad, esto es así, y que hay instrumentos para hacerlo, no sé si lo tocaremos nuevo, que tienen que ver con poner en valor a las personas con nombres y apellidos a través de criterios, por ejemplo, de prueba de conocimiento cero, también. Sí, no, lo tocaron. Precisamente es la siguiente pregunta al respecto del KYC selectivo, ¿no? O sea, el Know Your Customer con credenciales verificables, las pruebas de Zero Knowledge Proof. ¿Cómo esto encaja en los criterios más tradicionales de anti-money laundering, travel rule, etcétera? Pues quizá hay dos cosas, ¿no? Por un lado, todo el tema de lavado de dinero y todo el tema oscuro. Una cosa que también solemos repetir los que creemos en esto de descentralización, esto de cripto, es que tradicionalmente el lavado se ha hecho con fiat, no con cripto, ¿no? Por tanto, no hay que poner una pátina de oscuridad en todo el fenómeno. O sea, eso para empezar. No creo que las DAOs quieran defraudar, para empezar, ¿no? Por lo tanto, esa es la primera. Y la segunda es que sí que le importa a Gafi, a quien regula esto, sí que le importa el tema del lavado del dinero y del tema del antiblanqueo. Claro que le importa. Y por eso hay normas, la Travel Rule, que está destinada a los prestadores de servicios de criptoactivos, y la primera en la frente es determinar si una DAO es prestador de servicios de criptoactivos. Y eso no es tan sencillo de determinar, precisamente porque está fuera de MiCA, si es totalmente descentralizado. Y luego habrá que analizar la naturaleza del token de gobernanza. Hay DAOs en las que el token de gobernanza se parece mucho a una security. Hay otras en las que se parece a un utility. Hay otras que son mucho más parecidos y son, de hecho, NFTs. Entonces, decir que las DAOs son CASP me parece una aventura y, por lo tanto, la norma antiblanqueo no va dirigida a la DAO, ¿no? Ahora, ¿que tenemos que poner cortapisas para que no sea un coladero desde el punto de vista del blanqueo de capitales? Sin ninguna duda. ¿Que Gafi lo tiene en cuenta? También, pero Gafi vuelve a caer en el mismo error. Cuando regula esto dice, no, por supuesto que DeFi y las DAO están dentro del blanqueo, pero tengo que identificar a alguien, porque las normas antiblanqueo, J, es identificar a alguien con obligaciones concretas. Repórtame datos, dime tal, y ese alguien tiene que existir, con nombres y apellidos. Entonces, si hablamos de gobierno descentralizado, es muy difícil identificar a alguien, pero esto ocurre también en datos. Por ejemplo, toda la normativa de Data Act en Europa encaja mal con el fenómeno de la DAO, porque hablamos de una colectividad gestionando muchos datos, ¿no? Entonces aquí hay un tema del data collective y todo esto, ¿no? O sea, es complejo. Me quedo pensando en estos tokens de gobernanza donde caerían en una MiCA porque tienen derechos. Entonces se parece a un security token, en tanto tiene derechos como los securities tienen derechos políticos, pero no está titulizado, déjame decirlo, no está securitizado. O sea, no es como estudiamos en la carrera, ¿no? Un título valor. Un activo financiero. Eso es, no va por MiFID, no va por MiFID. Pero no es UT, no es Utility Token porque sí que te contiene. El Utility Token puede no contener nada, ¿no? O sea, pero tiene derechos, puedes votar. Entonces tiene derechos políticos. Entonces, ¿qué es? Es una cosa que a lo mejor no está todavía, porque es un NFT. Lo asociamos, el NFT, que es un error, al mundo del arte, el mundo colectivo. No, tiene mucho potencial. El NFT es, en este caso concreto de gobernanza, de tokens de gobernanza, es otra cosa. Otra cosa, no tiene nada que ver. Pero es que depende. Por eso para la audiencia también que no piensen en los NFTs solo como arte. No, depende del proyecto. Por ejemplo, si yo lo que creo es, voy a poner un ejemplo concreto, si yo lo que creo es una DAO para que el excedente de energía en comunidades energéticas, por ejemplo, Sí, ¿no? muy importante. En comunidades energéticas, la manera en que opera la comunidad energética es, somos autosostenibles, somos un grupo y lo que queremos es que el mercadeo, entiéndeme bien, que el mercadeo de energía se quede entre nosotros. ¿Vale? Entonces, yo puedo crear un modelo DAO en el que ese mercadeo se haga. Entonces, yo lo que tendré que hacer será crear una DAO, crear un token que refleje, por ejemplo, ese excedente de energía. ¿Y eso qué es? Es un token referencia a un activo. Pues entonces es una RT. Y si es una RT, Asset Reference Token, entonces sí que está en MiCA. Eso sí está, claro. Claro, quiero decir, entonces depende, por ejemplo, cuando surgió todo este tema de OKDAO en Estados Unidos y todo este tema de la responsabilidad y las demandas, lo que hizo el tribunal, lo que hace el tribunal es aplicar, fíjate tú, el test de Howey, que es de... Y el Howey test americano de qué es un security. Claro, que es un security, y entonces todo es security prácticamente. Sí, si pasas por el árbol de Howey. Sí, sobre todo porque hay un rendimiento, el concepto es el rendimiento. Por ejemplo, si yo me voy a Uniswap o me voy a Lido DAO, en la propia operativa del token de gobernanza te permiten hacer staking. El staking es depositar tus tokens y recibir un rendimiento pasivo, ¿vale? Entonces, para la operativa de la DAO. Entonces, ese staking se considera un rendimiento desde el punto de vista financiero. Entonces, hay unas discusiones de lo que es un yield y lo que no es un yield,
que ahora lo vemos en las stablecoins también, de qué es Claro, un yield, qué no entonces, es un yield. El caso del staking tampoco está recogido. de hecho, hay muchos informes intentando definir el staking, pero en dos vertientes. Hay un staking de gobernanza, que es el que a mí me importa ahora la DAO, y luego está el funcionamiento de staking en DeFi, que es decir, bueno, que yo te pongo ahí, dejo mis activos y me vais dando rendimientos, ¿no? Entonces, hasta eso no está claro. Por lo tanto, bueno, pues es complejo. Entremos en un tema que creo que es la madre del cordero, que es la fiscalidad, porque para que todo esto tenga su anclaje regulatorio, yo creo que la fiscalidad tiene que estar clara. O sea, lo que estabas diciendo antes de comunidades energéticas, que es de sociedades desarrolladas, en las que, oye, la energía que es excedente en el sistema se puede aprovechar por otros actores que son cercanos, al final siempre topa con el tema de lo vuelcas en el grid y vuelve a las compañías que pueden operar esto y a su vez también captar sus ingresos y que el Estado también capte los ingresos. Mientras que si algo lo circulamos entre dos y el Estado no ve nada, probablemente no le haga mucha gracia. Entonces, la fiscalidad de la DAO, ¿cómo funciona? O sea, ¿y cómo se puede articular? O sea, yo veo que aquí hay pagos que pueden ser on-chain también. Bueno, ¿cómo funcionaría un royalty? ¿Cómo funcionaría este concepto de la propiedad intelectual colectiva? Es complejo. Es complejo y me estás pidiendo casi una tesis doctoral. Pero en una Muy breve. nutshell, como Claro, dicen los ingleses. Vamos a poner varios ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que yo monto una DAO que existe para que todo el tema de la gig economy, es decir, todos los autónomos que ahora mismo están viviendo en las Bahamas conectados en su ordenador, ¿no? Se está yendo hacia ese tipo de economía, ¿no? En el que lo que hay son freelance que trabajan y entonces, oye, ¿cómo puedo hacer para que esos freelance se unan por proyectos, ¿no? O sea, por proyectos. Entonces, se montan DAOs como Rezumex, por ejemplo, que es una DAO muy interesante, en la que lo que se dice es, mira, vamos a empezar a hacer pasos. Primero, tu currículum lo vas a convertir en NFT. Luego, el siguiente paso es que vamos a monetizar ese currículum y luego vamos a meter una capa de DAO para que validen el currículum pares tuyos, de tal manera que ese currículum les parece interesante a un señor que está en Estados Unidos, no le importa mucho si el currículum dice que tienes un título de Harvard, sino que él considera válido, y esto es otro tema, yo me dedico a la universidad, pero yo he defendido incluso en la universidad que el modelo de educación tiene que cambiar. O sea, eso de que la universidad sea solo dadora de títulos, alejados muchas veces de lo que es la realidad. Es decir, ¿por qué es interesante, no a mí, cualquier persona, qué aporta cualquier persona al ecosistema en cuanto a saber que tiene un título? No, simplemente que es una persona que tiene capacidad de conectar, que tiene... Bueno, pues en esta idea de qué sabes hacer y quién te valida lo que sabes hacer, existen fenómenos de la DAO. Entonces, ahí lo que hay es un flujo de capitales en el que a ti te van a pagar por proyecto, seguramente en cripto, ¿vale? Te van a pagar por proyecto y entonces tú tendrás que tributar por lo que adquieres, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo. Otro ejemplo es precisamente cómo yo pago los rendimientos que obtengo por el staking de gobernanza del IDO. Es decir, y cada uno de ellos tiene su propia problemática. No existe una regulación a nivel de tax, a nivel impositivo, y además, si hay algo territorial es el derecho fiscal, y eso sí que casa mal con todo el tema de la DAO. Entonces, lo más cercano que tenemos, y por si alguien quiere bichear un poco, la Dirección General de Tributos española, en el año 2022, creo que es de 1 de diciembre la resolución, si no, pues me equivoco, pues lo siento, pero que es de diciembre del año 22, tuvo que resolver una cuestión relativa a tributación de lo que recibía un programador que trabajaba para una DAO. Entonces, bueno, pues ahí habla de en qué epígrafe del impuesto a actividades económicas estaría, si tiene que devengar o no devengar IVA. Entonces, y a mí todo eso me parece que no tiene mucho que ver. El corsé, en verdad. Sí, o sea, no tiene mucho que ver. Pero bueno, hay que poner el cascabel al gato, yo lo entiendo, el tema impositivo es muy importante, sea actividad económica, lógicamente tiene que revertir de alguna manera, pero como decía un poco con los envoltorios jurídicos, no sé todavía el camino cuál debe ser. Regular por similitud. Claro, y luego el tema de los derechos de propiedad industrial o intelectual, Jota, es interesantísimo. Una DAO que me apasiona es VitaDAO, que no sé si la conocéis. No. Bueno, que sepáis que la gente rica no quiere morir. Yo, como no me considero ahí, pues entonces... Bueno, eso lo he escuchado en la Singularity University, ¿no? Que Diamandis dice que no es necesario morir. No es necesario morir. Entonces, Cordeiro, que es un venezolano, que es un fenómeno. Pues hay mucha gente con mucho dinero en una DAO que se llama VitaDAO, que lo que hace es estudiar la longevidad. Entonces, en esa VitaDAO están Bill Gates, por poner un ejemplo, está el Imperial College de tal, como investigador, y estoy yo. Y yo estoy también como token holder, un ejemplo, ¿vale? ¿Pero por qué estoy yo? Pues porque toda mi familia ha vivido 100 años.
Y por lo tanto hay datos míos de mi árbol genealógico que son interesantes y que hasta ahora no he podido monetizar, porque yo lo que tenía un historial clínico o un historial genealógico, pero yo nunca se me ocurrió monetizar que en mi familia somos la pera respecto de la longevidad, pero hay algo en nosotros, ¿no? Y si esos datos los puedo yo convertir de alguna manera en poder dentro de un ecosistema, y entonces Bill Gates pone el dinero, yo pongo los datos, el Imperial College lo que hace es una línea de investigación y investigar, ¿no? Entonces, en este ecosistema, que es una DAO, VitaDAO, este ecosistema se obtienen patentes. Claro. Y entonces, ¿esas patentes de quién son? Entonces, lo que ha hecho VitaDAO es establecer un canal off-chain a través de una sociedad, que es una sociedad alemana, Molecule, y lo que hace es convertir esas patentes en NFTs, ¿no? De tokens no fungibles. Entonces, aquí aparece un concepto de propiedad fragmentada, propiedad distribuida, renovar todo el derecho de patentes. Esta me ha blow my mind, o sea, sí, lo entiendo. Y el tema de patentes siempre se ha tocado en este tema de blockchain como algo, caso de uso que es clarísimo, es natural, porque te lo pide el propio blockchain, ¿no? El poder registrar las patentes en blockchain, cuando se usan, pues se monetizan, también on-chain, pero esto yo creo que va más allá. Bueno, esto es quién es titular de la patente. Tú eres el titular de la patente, claro. Hablamos de propiedad fragmentada. Y con datos de salud, que es algo pues es bastante relevante y que también controvertido en estos tiempos. Pero se va hacia eso, hacia empoderar a los que tienen el poder. Oye, una cosa que estamos tratando de hacer casi todos los que nos dedicamos a esto o tenemos alguna dedicación es vincular el fenómeno del blockchain con la IA y a veces es un poco traído de los pelos. Pero tú has hablado antes, al inicio del podcast, de que la IA puede estar en la DAO y de que la IA toma el control de alguna manera. Esto yo creo que es muy relevante para la audiencia, nos lo piden habitualmente. Oye, buscad un poco los commonalities entre blockchain y IA. Cuéntanos un poquito más de eso. Pues mira, por ejemplo, la IA puede operar en la DAO de varias maneras. A un nivel muy simple, por ejemplo, cribando en ese sistema prognofutárquico del que te hablaba, cribando las decisiones que realmente sirven para la DAO, porque el problema de las DAO es que cualquiera que tenga una idea la puede proponer. Es verdad que luego hay cribados de tiempo, pues tal, no sé qué, pero en realidad, como es una democracia, en principio pura, líquida, yo puedo hacer propuestas al lado y se tiene que votar. Entonces eso es lo que provoca la apatía, ¿no? Entonces, hay muchas DAOs que ya han implementado la IA para hacer el cribado de las propuestas que se llevan a los token holders, precisamente para no asfixiarles y para no tener apatía de los token holders. Eso digamos que sería una utilización de IA básica, ¿no? Si vamos avanzando en el tema de la IA, podríamos pensar en dos posibilidades. Que yo tenga mi IA, para que los entendamos, que es el que actúa como agente de inteligencia artificial dentro de la DAO, y entonces es la IA la que toma decisiones por mí en el ecosistema de la DAO, y por ejemplo, si vamos a un tema de finanzas descentralizadas, yo deposito, para que nos entendamos, en la DAO toda la agencia y todo el hacer, y es la DAO la que decide si vota, si no vota, por mí, hablo por mí, una especie de delegado IA, ¿no? Esa sería una opción quizá intermedia con el tema de los agentes de inteligencia artificial. Y luego, digamos, el eslabón que es el más controvertido y que yo creo que es el más interesante de construir, es el que tiene que ver con el reconocimiento de la propia entidad de la DAO como una inteligencia artificial. Y esto no es descabellado porque, por ejemplo, en Malta hay una regulación de hace muchos años, además, en el que los protocolos informáticos se les reconoce cierto grado de personificación. Entonces, es un poco analizar si una IA puede ser en sí misma una DAO, ¿no? Lo que se llama institución agéntica, ¿no? Entonces, ahí se está trabajando mucho, es una además de las variables en las que yo estoy trabajando, ¿no? En el ámbito también de Odiseya. Ahí estamos trabajando en un proyecto también de IA descentralizada. La IA Odiseya es un think tank, es un grupo de gente que trabajamos, hay un proyecto muy interesante y la parte en la que yo trabajo un poco es en la descentralización de la IA. ¿Por qué? Porque la IA se nutre de datos. Pero esos datos, lógicamente, son datos, primero, que tienen sesgos y, lógicamente, que no alcanzan todas las realidades, ¿no? Yo siempre me gusta, en este caso, poner el ejemplo, hay una investigadora del MIT, no recuerdo ahora el nombre, que hizo su trabajo de investigación, que era un espejo que por la mañana tú te levantabas y te daba mensajes bonitos, ¿no? Ella es una chica negra, ¿no? Entonces, acabó el proyecto perfectamente y cuando fue a probarlo no funcionaba. Y es que había un sesgo que no reconocía caras negras, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tiene una lucha atroz por el tema de sesgos y eso es lo que me ha hecho a mí analizar que quizá hay que pelear porque esas DAOs que nazcan o esa inteligencia artificial que se desarrolle
tengo una pátina de descentralización, pero eso implica descentralización a nivel técnico, lo que se conoce como infraestructuras descentralizadas de PIN. La capacidad computacional tiene que estar descentralizada, porque mira qué ha pasado con Amazon Web Services ¿no? hace unos días, esta semana. O sea, mucha descentralización, pero todo se ha caído porque está centralizado lo que es el tema de poder, ¿no? De poder computacional. Entonces, tenemos que lograr que las IA se nutran de manera descentralizada de datos descentralizados para que la IA realmente cumpla con lo que debe ser, que es una IA equitativa. Se llama data equity también. O sea, entonces, bueno. Que enlaza con la última pregunta, y es que, bueno, pues oye, aterrizando un poco a ISBE, Alastria, lo que ocurre en España, lo que está ocurriendo en España, el lanzamiento de la red de servicios de blockchain de España, si lanzásemos un piloto de estas características, ¿qué problema cívico podríamos resolver? ¿Dónde deberíamos poner el acento? Y cómo estos tokens de gobernanza podrían cuadrar con este proyecto que estamos construyendo, que está construyendo España, de la infraestructura de blockchain. ¿Me estás diciendo si ISBE puede ser una DAO? ¿O Sí. un caso de uso en el que utilicemos ISBE? Probablemente las dos, porque alguna vez se ha planteado esta posibilidad de que ISBE fuera una DAO. Lo que ocurre es que al no haber un anclaje tan claro, pues bueno, Me parece complicado. es complejo. Pero algún caso de uso probablemente sí. Bueno, pues en cuanto a la primera pregunta, ISBE como DAO me parece complejo por todo lo que hemos visto. Es decir, para empezar tendríamos que definir quiénes serían los token holders de esa DAO hipotética, ¿no? Con todo lo que significa a nivel también de nodo y cómo está distribuido el proyecto de ISBE, ¿no? A quién ponemos. Una cosa que no he dicho antes, que también se puede hacer en la DAO, es establecer diferentes tipos de token holder. También, igual que ocurre en las sociedades de capital, en el que yo tengo clases de accionistas, aquí también se puede hacer, ¿no? Con lo cual hay esa capacidad de maleabilidad. Pero me parece... O sea, yo desde luego a mí me decís, vamos a montar ISBE como una DAO y lo veo como complicado, ¿no? Lo que sí que es cierto es que con el potencial que tiene ISBE, hablo de infraestructura, ¿no? Intentar hacer pilotos que tengan impacto real en la sociedad, creo que a lo mejor es más sencillo, es decir, por poner 2 o 3 líneas de proyectos interesantes. El tema que tiene que ver con, la política es complicada, ¿no? Pero bueno, el tema de la gestión de recursos públicos, ¿no? Hay fenómenos DAOs en determinados países, sobre todo, fíjate qué casualidad, países en los que no se confía en el Estado. Entonces surgen movimientos DAOs sobre todo en lo que se llama política de cercanía, es decir, en los distritos, en las juntas. Entonces, una junta de distrito madrileña, por ejemplo, podría tener un canal DAO para toda esa, pues, bueno, esa relación del ciudadano con lo que es más próximo a él, esa participación ciudadana que se hace a través de consultas. ¿Qué hacemos con este dinero? Tal, no sé qué. He visto cosas de eso. Bueno, pues eso es muy interesante, porque sobre todo además implicas, yo creo que un cambio respecto de lo que es la idea de democracia, que en definitiva es de lo que estamos hablando, ¿no? Otro tema interesantísimo tiene que ver con la educación, es decir, con el tema de cambiar el sistema de validación de títulos universitarios, pero no solo quitar la centralización de que sea esta universidad la que valide y tenga que ir a otra universidad y volver a hacer un cambio, o sea, una homologación que eso también se puede hacer, sino un poco en la línea que te hablaba de la DAO de los trabajos. Es decir, que haya una suerte de reconocimiento descentralizado de saberes y habilidades. Y eso tiene que ver con reformar la formación profesional, ligarla a la educación superior, y todo esto creo que puede hacerse también teniendo en la cabeza el fenómeno de la DAO. Habría que ver cómo lo hacemos, ¿no? Pero creo que también se puede hacer. O sea, repartir token de gobernanza para determinadas cosas, que se decida de manera democrática determinadas cosas, que los retornos tengan que ver con habilidades y con realmente aportación al ecosistema. Creo que se puede hacer, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer. Súper interesante. Yo creo que vamos a necesitar un segundo podcast para hacer el unfolding completo de las DAOs, que creo que es algo súper relevante, que estoy todavía tratando de procesar algunos de los casos que hemos comentado, que has comentado. Nos interesa un montón tener súper expertos en este fenómeno dentro de la comunidad, dentro del ecosistema. Y bueno, yo creo que hemos visto más o menos todo, el tema del vacío legal, que siempre ha estado ahí, las figuras jurídicas que hay que usar, cómo la normativa lo va a cubrir en un futuro. Esperemos que MiCA 2.0
pues lo trate adecuadamente. ¿Cómo es la gobernanza? Que yo creo que es clave. También el compliance pragmático. Hemos hablado también de ejemplos muy claros que están ocurriendo. Y nada, agradecerte la generosidad de ofrecer tu conocimiento en este podcast. Y si os ha gustado, que supongo que sí, porque es un tema de rabiosa actualidad, pues os invitamos a suscribiros a Blockchain Bytes. Sabéis que está disponible en las diferentes plataformas digitales, y también a compartir este episodio con vuestro ecosistema. También tendréis más recursos en este sentido en la web de Alastria, que os invitamos a que la sigáis visitando, y también encontraréis unas notas sobre este episodio en la web alastria.io. Muchísimas gracias por todo, es un placer. Nos vemos en el próximo podcast. Gracias, Agrario. Nos vemos en un nuevo episodio de Blockchain Bytes, el podcast de Alastria.